Básicamente lo que Bueno, han dicho los abogados, creo que todos, hay una coincidencia en que el decreto es ilegal porque el mismo artículo 76 que sigue vivo, la Corte lo exceptuó de la pausa que hizo mientras estudia de fondo la reforma pensional, que es un artículo también de la ley que el mismo gobierno expidió, dice que solamente se pueden pasar esos ahorros cuando se cumplan los requisitos de pensión. Y un decreto como este no puede cambiar lo que dice una ley. Eso es elemental, lo sabe un estudiante de Derecho de tercer semestre. Por eso seguramente lo van a tumbar en el Consejo de Estado. ¿Cómo defender que ustedes mismos estén haciendo una cosa contraria a lo que dice la ley que ustedes mismos formularon? Nunca, y eso lo esa, sabe cualquiera que bueno, estudie Derecho. y esa interpretación de quién es. No, la interpretación no es de nadie, de ustedes mismos en la ley. No, Doctor Dusan, la ley dice en el artículo 76 que solo se pueden trasladar los recursos cuando las personas escúchame, cumplen requisitos de ya pensión. te escuché, eso no dice la ley. Y quiero volver con el doctor Velasco porque mientras restablecemos esta comunicación, finalmente creo que la preocupación es para esas personas, esos 120.000 trabajadores colombianos que trasladaron sus ahorros a Colpensiones y que hoy quieren saber qué va a pasar con su plata, Pero, si es que está en riesgo porque justamente... Pero es que la plata, si se pasaron a Colpensiones, pues tomaron una decisión los ahorradores. Y eso los tendrá que responder y velar por ese ahorro el gobierno. sí, la plata va a llegar allá, el tema es el llegar allá. tiempo. Exactamente, pero ¿cuál es la preocupación puntual en el lenguaje que entiende la gente frente a un tema que es extremadamente técnico y donde el trabajador se pregunta por qué ustedes están entonces tan preocupados frente al futuro de sus ahorros cuando ya el trabajador tomó la decisión de que se quiere pasar a Colpensiones? Exacto. No, pues porque la ley dice otra cosa. Es que Juan Diego está pensando en la ley 100, que habilitaba los traslados de personas que están a más de 10 años de pensión. Esa ley ha funcionado 30 años y él tiene esa lógica de la ley 100. Doctor Velasco, Pero yo es estoy que pensando en el artículo. Yo estoy pensando es en el artículo de la reforma pensional que pues está debatiéndose hoy en la Corte Constitucional, que abrió la puerta para que los que no alcanzaron, porque ya están a punto de pensionarse, de pasarse de los fondos privados a Colpensiones, porque usted sabe que la ley 100 imponía un límite. No pueden pasarse de un fondo al otro con 10 años de diferencia. Lo que abrió esta reforma es esa puerta para hacerlo. Yo le agradezco que no me interrumpa. Mire, en la ley... No, pero es que usted está haciendo una cosa que yo no dije. Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administradas por los fondos pero es que ese es otro artículo, doctor Velasco. Ese es el es el artículo 76 que decía. 76. Sí, por eso. Ese es el artículo del que estamos hablando que habilita la ventana de oportunidad de traslado. Usted está pensando que los fondos se trasladan con el afiliado en la lógica de la ley 100, pero la reforma pensional que habilita una modalidad de traslado diferente para personas que están a menos de 10 años de pensión, es claro en decir que esos recursos son para ahorrarse. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros no nos usufructuamos de esos ahorros. Juan Diego, usted tiene esa percepción, pero no es así. Nosotros no lo hacemos. Nosotros somos entidades que somos tremendamente vigiladas. Y esa vigilancia garantiza que esos recursos... Por supuesto, lo hacemos con una comisión que cobramos cuando la gente cotiza, pero hoy en día el acervo ahorrado por los colombianos que asciende a 25 billones de pesos, que es ese acervo que se trasladó, de afiliados que se trasladaron, nosotros de ahí no sacamos un centavo. Toda la rentabilidad es para los afiliados, toda la rentabilidad hoy en día es para la nación para garantizar las pensiones futuras. Eso es lo que dice la ley. Sí, pero al final insistimos, hay que hablarle también a la persona que tiene sus ahorros y que hoy en medio de esta polémica se está preguntando por qué sería tan grave. Y parece vamos a hacer un nuevo intento a ver si la tercera es la vencida con el doctor Dusan. El doctor Dusan dice que la ley no dice eso. Yo le quiero leer el parágrafo. Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. De esos 120.000, hay por lo menos 100.000 que no cumplen ese requisito. Doctor Dusan, eso es lo que dice la ley que ustedes hicieron. Bueno, lo que estamos en este momento discutiendo no es la ley, ni los análisis de la ley, ni por qué la Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad o no de la ley. Lo que estamos discutiendo es el decreto 415 del 2026, que señala que las personas que se trasladaron de fondos privados de pensiones a Col, que son más de 23.000,
sus recursos tienen que estar en Colpensiones y los fondos privados de pensiones, los RAI, los tienen que trasladar a Colpensiones, número uno. Y número dos, las más de 96,000 personas se trasladaron y aún no consolidan su derecho pensional, pero se trasladan diariamente a Colpensiones, recursos tienen que estar en, y eso es lo que señala el decreto, deben hacer de pensiones. Por supuesto que ellos tienen una opinión y una opinión que la resuelven llanamente si están en desacuerdo. Si logramos un consenso en la reunión del próximo lunes en la superintendencia, una mesa técnica que yo he propuesto, o dos, como algunos le sugieren, demandan el decreto. Mientras el decreto está vigente, deben cumplirlo. Y cumplirlo es girando los recursos en el tiempo que les señala precisamente el decreto para que nosotros tengamos la sostenibilidad financiera para seguir pagando las pensiones a ese personal que se fue de ellos hacia Colpensiones y que allá le estamos pagando, reconociendo su pensión, y las personas que voluntariamente se fueron de Colpensiones se trasladaron con la asesoría que llenan los requisitos de la ley, y esos recursos, dice la Corte Constitucional, deben ser reconocidos para mantener la sostenibilidad que constituye el valor fundamental y prioritario, y por eso el decreto le obliga a los RAI a trasladar esos recursos a Colpensiones, y el decreto está vigente. No estamos en análisis si es jurídico, no es jurídico, si lo analiza, si un abogado de tercer semestre de derecho, que creo que no lo entiende, la demanda y pierde, sino que tenemos que cumplir la decisión establecida en este momento en la ley. Doctor Dusan, hay un punto muy importante y son las inversiones y cómo ustedes tienen manejo de estas allí desde Colpensiones, y una de las críticas grandes desde Asofondos es esa, que ustedes no tienen inversiones y que esto se va a volver casi que un dinero de bolsillo. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, primero, esos afiliados ya no son del RAI, y entonces no entiendo por qué Asofondos se preocupa por esos afiliados que tomaron la decisión voluntaria de irse a Colpensiones y son de Colpensiones. Luego, como son de Colpensiones, Colpensiones se preocupa por ellos, porque ya son de nosotros, de Colpensiones. Hacen parte de nuestros afiliados, están cotizándonos a nosotros, los que no tienen el derecho pensional, y los pensionados, nosotros le estamos reconociendo su pensión. Luego, esas no son personas de la preocupación de los fondos privados de pensiones. Son de Colpensiones, ya son nuestros y no son de ellos. Y así va a pasar hasta el 16 de julio, como lo señala la ley del presente año, porque hay un año para trasladarse voluntariamente quienes tienen 750 semanas mujeres, 900 semanas hombres, y eso es lo que estamos haciendo. Y cuando uno se traslada de un fondo a otro, dado que la ley no está vigente, se ha dicho que esos recursos con este decreto deben ser trasladados a Colpensiones, que por supuesto tiene dónde colocarlos, y nosotros tenemos colocación de nuestras reservas en la fiduciaria de la Previsora Nacional, y así lo vamos a hacer, y así lo señala y lo autoriza el decreto en la discusión en este momento. Pero quiero que quede claro, absolutamente claro, que esas personas son de Colpensiones, los 109,000, de los cuales más de 23,000 ya hemos pensionado y le estamos reconociendo la pensión, y los otros tomaron la decisión de trasladarse, y al no existir el Fondo del Banco de la República, el decreto ha dicho esos recursos se deben consignar en las arcas de Colpensiones. Así de sencillo es el tema del decreto en discusión en este momento, y se lo vamos a clarificar en la reunión con el señor superintendente el próximo lunes, en una mesa de trabajo con los señores representantes auténticos de los fondos privados de pensiones.